Nos visita hoy el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, a quien ya le estamos dando la bienvenida y le agradecemos que se haya venido a visitarnos en Simplemente Inocente. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Me gusta el título del programa, Simplemente Inocente. Es una declaración de principio que tenemos acá con mi socio y amigo. Muy bien, está muy bien. Doctor, la primera pregunta que nosotros ya incluso adelantamos a nuestra audiencia, queríamos formular, era para ser lo más informativo posible, es que nos detalle cuál es el rol de Fiscalía de Estado, porque me imagino que mucha gente conoce el organismo, conoce lo que significa, pero no conoce mucho sus alcances. Claro. Cuéntenos, ¿cuál es el rol de Fiscalía de Estado? ¿En este caso o en general? En general. ¿En general? Después abordamos el caso particular. Bien, en general la Fiscalía, según el artículo 209 de la Constitución Provincial, es la encargada de defender el patrimonio de la provincia y ejercer el contralor de legalidad de la actividad administrativa. El patrimonio no es que nosotros cumplamos funciones de policía, es el patrimonio en juicio, en la defensa en juicio, el ejercicio de la defensa en juicio. La reparación sería de un daño. Siempre en materia patrimonial, pero puede ser la reparación o puede ser la recuperación de una isla o puede ser, en fin, distintas actividades que impliquen que hay un juicio o puede haber un juicio y la provincia tiene que estar en juicio. Ahí la representación la ejerce la Fiscalía, cuando tiene carácter patrimonial. Claro. Y el control de legalidad es la administración, a veces, no siempre, pero a veces se le consulta a la Fiscalía de Estado cuando hay dudas respecto a la procedencia de un contrato, respecto de un acto administrativo. Entonces, la Fiscalía funciona como asesoramiento o control de legalidad, mejor dicho, del gobierno. No es un control de todos los expedientes, sino de los expedientes que el Poder Ejecutivo remite a la Fiscalía, a instancia del gobernador o ministro, o de un presidente de un ente descentralizado. Ahí nos pide dictamen y ahí nosotros emitimos dictamen. En función de lo que nos acaba de contar y explicar, ¿cómo fue la participación del organismo que usted conduce en esta causa particular que investiga la celebración de contratos de obra durante una década en la legislatura de la provincia y que se consideran que fue el mecanismo de sustracción de suma millonaria durante esa década, sí, que fue entre 2008 y 2018? Exacto. Ahí todo esto comenzó con una denuncia penal, año 2018. 2018, octubre, si no me equivoco. Sí, y por lo tanto inicia el proceso penal. Existe una posibilidad, una opción, hay distintas posibilidades de ir por la reparación del daño. Una es introducirse en el proceso penal y dentro del proceso penal ejercer la acción civil, que significa presentar la demanda civil por la reparación del daño, cosa que no hace el Ministerio Público Fiscal. Claro. El Ministerio Público Fiscal va por la sanción penal, la Fiscalía va por la reparación del daño, la Fiscalía de Estado. Como esta era una causa importante desde el punto de vista institucional y como además la prueba es muy compleja, es una causa de 32 imputados con 770 contratos a lo largo de 10 años, entonces evaluamos que por una razón de economía procesal lo mejor era introducirse como actores civiles. Así lo hicimos porque la otra opción es esperar que salga la sentencia penal, pero yo estoy viendo que eso va a demandar muchísimo más tiempo y recién estamos en la elevación a juicio, o sea que falta mucho. Todavía no se resolvió. Sí, sí, sí. Entonces lo hicimos a través del proceso penal. Claro, porque esto que usted nos está señalando fue muy cuestionado por la defensa, ¿no? Ellos decían cómo Fiscalía de Estado supedita su accionar a una sentencia, se introduce antes en un proceso de naturaleza totalmente distinta al del proceso civil. ¿Cómo eso está previsto en el Código Procesal Penal, es decir, el Código Procesal prevé esta posibilidad. Es poco usada. Generalmente las dos acciones se ejercen por separado, pero en este caso, por esa razón que le digo, hay volúmenes de... Los contratos, por ejemplo. Los contratos están en el Ministerio Público Fiscal, están secuestrados por el Ministerio Público Fiscal. Si nosotros hubiéramos querido ejercer la acción con independencia,
Tendríamos que haber pedido los contratos, hecho otra investigación paralela, no tenía ningún sentido. Nosotros aprovechamos toda la prueba, la investigación que hizo el Ministerio Público Fiscal, y sobre esa base promovimos la demanda civil. Doctor, ¿quién va a fijar el monto que va a recibir el Estado en caso que haya condena y ustedes puedan accionar sobre los condenados? Bien, el monto está establecido en una pericia que se hizo, que comandó la contadora Battisti del Superior Tribunal de Justicia, con intervención de todas las partes. Ese monto, a valores históricos, da 392 millones de pesos. Por supuesto que es una cifra que hay que actualizar. Esa actualización se hará en el momento de dictar sentencia, en el caso que haya condena, y además el juez penal, además de determinar el monto, determinará la manera que se actualiza, que va a ser central, porque depende de cómo uno actualice, es el monto que va a dar. Lo que sí sé es que valores históricos de ninguna manera se actualiza, como cualquier juicio se actualiza, pero concretamente es el juez penal el que va a determinar el monto y la forma de actualizar. ¿Dónde va ese dinero? ¿Quién lo va? ¿Quién lo administra? Ese dinero vuelve al Tesoro, es decir, al presupuesto de la provincia como ingreso. Del mismo modo que ingresa, porque la Fiscalía tiene juicios en donde es demandado el Estado, pero también tiene muchos juicios donde es actor, por ejemplo, multas. Y ese dinero va al Tesoro, salvo que tenga fondos que tengan una afectación específica para la ley de bosque nativo, para ambiente o para alguna cuestión específica, pero va al Tesoro. Eso que está diciendo, ¿se decide con la sentencia? Sí, ¿se afecta con la sentencia? Y exacto. si no, es el Poder Ejecutivo el que dice, bueno, esto se va a destinar a comedores, o a otro. No, ingresa como recurso. Claro. Como recurso, no lo dice la sentencia. La bien. sentencia no. Ingresa al Tesoro. Como... Porque ¿cuál es la idea desde el punto de vista civil o patrimonial? Las cosas tienen que volver a su estado anterior. Entonces, si hubo contratos irregulares y se declaran nulos, ese dinero que salió tiene que entrar. Claro. ¿De dónde salió? De la cuenta del Tesoro de la provincia. Vuelve al Tesoro de la provincia. Acaba de introducir un tema que ha sido muy polémico y que ha generado controversias, que es la legitimidad o no de los contratos. Sí. Fue un tema que se discutió mucho. Sí. Incluso las defensas, yo creo que con mucha habilidad y viveza, llevaron a la audiencia ese decreto del gobernador de la provincia que les pide a las cámaras, a las presidencias de las cámaras, que analicen, investiguen esos contratos y determinen si son legítimos o no, y en todo caso remitan a Fiscalía de Estado. ¿Cuál es la posición de la Fiscalía de Estado respecto de esa controversia de la legitimidad o no de los contratos? En el proceso penal se está discutiendo si esos contratos sirvieron para cometer un delito o si fueron contratos legítimos, dice la defensa, fueron contratos legítimos, no hay ningún problema con los contratos. La Fiscalía dice que son contratos que sirvieron para cometer un delito, porque por distintos motivos, pero básicamente porque se utilizó esa figura para sacar dinero de la administración y se lo llevaron particulares a través de un mecanismo donde hay una asociación ilícita, planteado así está el caso. Nosotros pensamos que vamos atrás de esa hipótesis, la Fiscalía va accesoriamente atrás de esa hipótesis. Pero hay otra instancia que está abierta, que es la que usted menciona del decreto 604. Independientemente de la acción penal y de todo lo que implica la acción penal, el gobernador le pidió a la legislatura que declare la nulidad de esos contratos, porque él dice, estos contratos que están tan sospechados, evidentemente son nulos. Entonces, en forma independiente, le pide a la legislatura que los declare nulos. Y a la Fiscalía le dice, una vez que la legislatura los declare nulos, que Fiscalía de Estado proceda a la recuperación de fondos. Es un camino
independiente del proceso penal. Por supuesto que se conectan, porque si en el proceso administrativo se recuperan fondos, hay que descontarlos en el proceso penal. Eso funciona así. Claro. Lo cual va a pasar ya necesariamente porque de los 32 imputados en el proceso penal, hay 18 que ya hicieron juicios abreviados. Y uno fue sobreseído. Y uno fue sobreseído, es decir, reconocieron hechos, con lo cual pactaron la sanción penal y ahora van a tener que hacer frente a la sanción civil, es decir, a la reparación. De manera que hay distintas maneras, distintos canales para el mismo objetivo desde nuestro punto de vista, que es la reparación patrimonial. En ese sentido, las defensas cuestionaron muchísimo la indeterminación o supuesta indeterminación de los montos que se le van a reclamar a las personas a resultas del juicio. Claro, ¿no? sí. En la audiencia, usted desarrolló que, de acuerdo a, corrígeme si me equivoco, ¿no? De las calificaciones legales endilgadas, que son peculado de asociación ilícita, sobre todo esta última calificación implica una solidaridad respecto de los imputados. Exacto. ¿Cómo opera o cómo funciona esa situación de solidaridad? Funciona por imperio de la ley, es decir, la ley establece que en el caso de asociación ilícita todos son responsables del daño. Es decir, que si el daño es de 392 millones de pesos, la solidaridad es que cada uno es responsable por el todo. No es que a todos le vamos a... todos están obligados a la misma, a cumplir con la obligación de restituir. Esa es la solidaridad. Claro. Así está planteado con respecto a todos, excepto frente a dos funcionarios del Tribunal de Cuentas, que no están imputados de asociación ilícita, sino de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sí. De todas formas, es muy parecida la situación, no hay mucha diferencia, porque a través de una omisión permitieron también que se produzca. No va a ser la solidaridad en ese caso, pero hay una suerte de, hay una suerte de solidaridad también. Doctor, respecto de esta alegada falta de legitimidad para ejercer la demanda civil que arguyeron la defensa, ¿qué le responde Fiscalía de Estado? La respuesta es, porque la alegada falta de legitimación de Fiscalía fue en función de que se decía que faltaba la determinación del perjuicio por el Tribunal de Cuentas, que en realidad, hasta que el Tribunal de Cuentas no haya determinado el perjuicio, Fiscalía no podía presentar la demanda. Eso no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque eso ocurre cuando hay un juicio de cuentas, es decir, el Tribunal de Cuentas determina no determina tampoco responsabilidad, hace una conclusión en el juicio de cuentas y después lo remite a la Fiscalía de Estado. Pero eso no es una condición habilitante para que la Fiscalía ejerza la acción. De hecho, hay múltiples casos, la mayoría, le diría yo, casi todos, en los cuales la Fiscalía ejerce la acción civil sin determinación por parte del Tribunal de Cuentas. Imagínense, yo le daba el ejemplo en la audiencia, un accidente de tránsito, claro, en el cual hay daños, bueno, y donde un funcionario, por ejemplo, provocó un daño a un bien de la provincia. Y nosotros vamos, independientemente que el tribunal lo determine o no, nosotros planteamos la acción. O haberes mal percibido. Hay un sinnúmero de casos en los cuales Fiscalía de Estado reclama independientemente del tribunal. ¿Se podrían denominar como de bagatela haciendo un... No son casos importantes, muy importantes. Bien. Respecto a esto de la falta de legitimación, ¿no? Me parece que va un poco atado... El caso Uribarri. No hay determinación de perjuicio por parte del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, una vez que esa sentencia quede firme, habrá que reclamar. En la causa Dádivas también interviene la Fiscalía de Estado con Gustavo Acosta, está en las audiencias. Usted dice dónde está. Esmaldone firmó coima o relevamientos catastrales. No, ahí no, la Fiscalía no es actor civil,
La presencia puede ser por una razón de alguna convocatoria que haya hecho el Ministerio Público Fiscal, pero ahí no es actor civil. Ahí funciona independientemente. Ahí no hay determinación del Tribunal de Cuentas del perjuicio. Hay un funcionario o exfuncionario que dijo, yo cometí tal irregularidad. Perfecto. Pactó, asumió la responsabilidad penal y la pactó. Ahora vendrá la parte de ¿La presencia de ustedes? Exacto. El exfuncionario, el expresidente del tribunal, exministro de Maldones, ya ha concurrido a la Fiscalía y se ha puesto a disposición para celebrar un convenio, acuerdo claro, de pago. Y no es el primer caso, lo hemos hecho. Yo creo que Roberto Jung también, por una situación que tuvo. sí. A veces... ¿Causa cosechadora, si no me equivoco? No fue en la causa de cosechadoras, en otra causa, pero a veces se presentan esas situaciones. El funcionario está siempre muy expuesto, y no necesariamente en las cuestiones penales. Hay veces que una rendición de cuentas, no sé, un viático, alguna situación que amerita reclamarle y se le reclama. Haberes mal percibidos, hay múltiples casos. Doctor, respecto de este argumento de la defensa de que como no hubo dictamen del Tribunal de Cuentas aún, Fiscalía de Estado estaría como imposibilitada de ejercer la demanda. Sí. Uno piensa o sospecha, y dígame si está errada o no la apreciación, que va atado a la prescripción. Claro, que exacto. ellos establecen que estaría prescripto este hecho porque el tribunal no emitió, Fiscalía no tendría Pero, ¿eso procede o no procede? No. Mire, la prescripción es la liberación respecto de una obligación por el transcurso del tiempo. Y acá se dan una serie de cuestiones. La prescripción se produce a los 3 años. El asunto es desde cuándo computamos los 3 años. Evidentemente, en un caso como este, donde se descubre el hecho en el 2018, los 3 años comienzan a computarse a partir del momento en que el damnificado, esto es el Estado, tomó conocimiento del hecho. Sí, Entonces, sí, tal cual. tomó conocimiento del hecho en octubre del 2018. Ahí empezaban a correr los 3 años. Antes de que se cumplan esos 3 años, Fiscalía... En el 2021. Claro, interpuso la demanda. O sea que no hay prescripción. Ahora, si yo hubiera hecho lo que dicen los defensores, no hubiera interpuesto la demanda y hubiera esperado, ahí sí hubiera corrido un riesgo enorme de prescripción. Porque se declaraba como desistida. Claro. Es decir, si yo no interponía la demanda, y automáticamente el Código Procesal dice se lo considera desistido y ahí sí hubiera incurrido en una situación de prescripción. Pero a los efectos del que está escuchando, ¿qué hizo la Fiscalía de Estado? Tomó todos los recaudos correspondientes, incluso más recaudos, con el propósito de obtener la reparación del daño. Entonces, yo comencé diciéndolo en la audiencia, esto tiene de malo que se produjo un hecho irregular o muchos hechos irregulares en el ámbito de la legislatura. Continuado durante mucho tiempo en las 2 cámaras. Por lo menos así lo presenta el Ministerio Público Fiscal. ¿Qué tiene de bueno? Que hay un Ministerio Público Fiscal actuando, que hizo una investigación importante, y que hay una Fiscalía de Estado obteniendo la reparación patrimonial. De eso estamos funcionando para eso. Y ese es lo que yo le quiero transmitir a la gente que está interesada y a los que no están interesados también, y esta es una oportunidad de hacerlo, de que estamos haciendo lo que hay que hacer en un caso como este. Incluso más allá, porque no nos hubiéramos podido quedar con la acción penal y la acción civil. No obstante, también se está planteando este tema de la nulidad administrativa, que va a ser muy importante porque ahí se abre el abanico de las responsabilidades administrativas, no penales. Claro, sí, administrativas, seguro. Penalmente hay 18 personas o 15 personas que quedaron en el juicio. Vinculadas al proceso. Ahora, administrativamente puede haber más. Y ahí incluso aquellos que dicen que ellos obedecieron
órdenes y demás, bueno, van a poder, claro, van a poder demostrarlo, explicarlo con lujo de detalle. Cuando usted dice más, ¿se refiere a más personas de las que están, de los 32 que están en total? Exacto, sí. Sí, porque en un expediente administrativo participa mucha gente. Yo sé perfectamente que hay una cadena, un procedimiento, para que usted pueda pagar algo en la administración. Imagínense ustedes mismos. La cantidad de pasos. Los pasos que tienen que dar para obtener el pago de una... Para llegar a recibir el cheque o el débito. Tiene que pasar tiene que estar en partida presupuestaria, tiene que haber un expediente que autorice la contratación, tiene que haber una firma del contador, auditor de la contaduría, tiene que haber un decreto que ordene el pago. Bueno, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo es igual. Entonces, ¿qué falló durante tanto tiempo que permitió que se produzca esto? Bueno, los que tienen alguna responsabilidad, por supuesto, en forma responsable, determinable, bueno, tendrán que explicar. En este sentido le pregunto, el Procurador General, doctor... Andan diciendo que en Simplemente Inocente te contamos lo que necesitas saber, pero nadie quiere decir. Como sospechoso a quienes desarrollarán Simplemente Inocente. Conduce Néstor Bellini y Marcelo Medina. La defensa, y esto respecto de la reparación civil, ¿no? Sí. Siempre estamos en este terreno. Sí. Las defensas argumentaron en la audiencia del Estudio martes, jurídico del miércoles, Marcos perdón, Rodríguez Allende, que abogado penalista. estaría en este caso Estudio como en calle Tucumán imposibilitada 278, una Paraná. Teléfono demanda civil 343 respecto de esas 520 autoridades, porque estarían los plazos 0608. prescritos, Estudio aun jurídico cuando se Marcos quería, Rodríguez Allende. el Tribunal de Cuentas presentara Natalia ese famoso informe que Salvatelli hizo reclamar Cardoso que es necesario y imprescindible Alberto para, Salvatelli. habilitar la Abogados participación de la Fiscalía del penalistas. Estado, que ustedes dicen que no es necesario. Mar del Plata, No, 1783. mire, incluso Paraná. La Teléfono nulidad del 343 acto administrativo 543 es 5492. Hace poco, cuando la nulidad es manifiesta, José Barbayelata poco, Xavier, nosotros abogado, ganamos estudio juicio, jurídico, calle La Prida Gobierno 495, de Entre Ríos contra Paraná, Paranaguazú, teléfono 343 recuperación de 621 5.250 15 hectáreas 74. y la José misma. Barbayelata Xavier. ¿Sabe cuándo son las ventas? Década del 70, 1979. Siglo pasado. Bastante entrado atrás el siglo pasado. Sin es duda. decir, hace 55 o 56 años. No le pregunto números concretos, pero se han recuperado muchas tierras. 15.000 hectáreas. Pero tenemos para recuperar, le diría, unas 15.000, entre 15 y 30.000 más. ¿Esos juicios dónde se ejecutan? Esas presentaciones. Eso Ajá. en las nuevas cámaras contencioso-administrativas. Es decir, ¿cuál es el planteo ahí? Nosotros verificamos que en el año 1979 se produjo una venta de un inmueble del dominio público del Estado. Nunca pudo haber sido vendido. Planteamos la lesividad, es decir, la nulidad de esa venta. ¿Dónde? En la Cámara Contencioso Administrativa. Hay dos, una en Paraná, la otra en Concepción del Uruguay. Transitaron todas las instancias de esos juicios. Cámara Contencioso Administrativa, Superior Tribunal de Justicia, Corte Suprema de Justicia. Primer caso fue Escalada. ¿Qué dijo la Corte? Nos dio la razón. Por lo tanto, se anularon ventas del año 1979. ¿Por qué? Porque la nulidad, la declaración de nulidad de un acto administrativo no tiene plazo. Claro, no prescribe. No prescribe. Cuando es grave. Claro, sí, sin Ahora, duda. sin nulidades subsanables, ahí sí. Pero cuando le falta la firma a un decreto, no hay decreto. Claro, el acto Por no lo existe. tanto, el acto no existe. Claro. Si no existe el acto, ¿de qué prescripción podemos hablar? Esto funciona de esa manera. Por supuesto, los abogados defensores, yo los respeto enormemente, porque ejercen su función. Sin dudas. Y ese es lo bueno que tiene este sistema acusatorio. Está el fiscal, estamos nosotros y están los defensores. Y el juez, fíjese ustedes dos estuvieron ahí estuvimos allí, presentes. sí. El juez no emitió sonido, no habló.
¿Qué es lo que tiene que hacer? El tercero imparcial. Claro, el tercero. Exactamente. Antes no era así. Antes había Ah, un el juez juez de instructor. instrucción. Sí, sí, sí. El juez de instrucción investigaba, procesaba, sobreseía. Ahora no existe más eso. La justicia federal va hacia este rumbo también. Debería ser. Pero bueno, falta presupuesto, ahora han dicho que lo están frenando al Sí, a la el implementación. sistema acusatorio claramente es mejor que el sistema Inquisitivo. llamado inquisitivo. ¿Por qué? Porque permite ese debate democrático entre dos partes en un debate público. El juez no se involucra con la decisión a través de decisiones previas, es un tercero imparcial, escucha, lee la prueba que se produce, hace un examen imparcial, Exactamente. independiente, como tiene que ser, y dicta sentencia. Para mí funciona mucho mejor que el otro. ¿Qué tiene de malo hasta ahora? Que es lento. A veces no es tan lento, a veces se obtienen estos juicios abreviados, en donde eso también es muy bueno. Me parece que la lentitud tiene que ver con la complejidad de los casos y no con el funcionamiento del sistema, ¿no? Seguro, Porque seguro, sí, claro. sí, sí. Bueno, esta causa de contratos tiene Uf. mucha complejidad, Sí, sin muchos duda. imputados. Sí, sí. Pero esta posibilidad de hacer abreviados también es buena, ¿eh? Porque Es una muy buena herramienta la es abreviada. una herramienta Sí, sí, sí. donde a veces el responsable dice, bueno, yo acepto la responsabilidad, pacto la pena y después vendrá el resarcimiento. Claro. Doctor, muchísimas gracias por Al habernos contrario, invitado. un placer. Seguiríamos hablando, Sí, pero ahora sí, nos sí, corren sí, sí. otras entrevistas que tenemos pautadas. No, por favor. Lo vamos a volver a invitar. Un placer. Siempre que quiera venir, las puertas de la radio Pero están, por están favor, abiertas. para mí es un placer. Les Era el agradezco. doctor Julio Rodríguez Signe, fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, hablando con nosotros. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos con más Simplemente Inocente hasta las 15 horas.